The Wild Project. El mal también lo hemos tenido aquí en España, el conflicto de ETA. Conflicto que por suerte parece que ya se terminó, pero durante muchos años fue una auténtica pesadilla. Tú hiciste un programa, Zubiak, Sí. donde juntaste Sí. a dos personas que no es fácil de juntar. A una víctima y su victimario. Sí. Estamos hablando de algo que era impensable unos años atrás. ¿Cómo lo planteas eso? ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Y te costó convencerles? Unos 11 años. 11 años. Las cosas buenas son, digamos, de cocción lenta. Absolutamente. 11 años de intentar. 11 años desde que yo voy conociéndoles, ¿no? Desde que yo le conozco a ella, de que llego por primera vez a la prisión, donde está él, de que hablo con el director, etcétera, ¿no? Pasó mucho tiempo. ¿Quién te costó más de convencer? Él. Él, por vergüenza. Él, sí, estamos hablando para que los que no sepan. Para la gente que no sepa. El encuentro ya se había celebrado antes, dentro de... cuando todavía... Bueno, en el marco de lo que se llamó los encuentros restaurativos, es decir, víctimas que acceden a ver al asesino o a alguien de la organización que ha asesinado a su familiar, ¿no? En este caso era Maixabel Lasa, la viuda de Juan Mari Jáuregui. Juan Mari Jáuregui había sido gobernador civil de Guipúzcoa y uno de sus dos asesinos, ¿no? Que era de sus tres asesinos, porque eran tres en el comando, que era Ibon Etxezarreta. Se ha visto con otro de ellos también, que a su vez también me dio una entrevista, pero en el último momento se echó para atrás, y prefirió no salir en cámara, ¿no? Pero también me dio la entrevista. Y lo que hice fue juntarlos en una comida, en una sociedad gastronómica, y ella le preparó ahí un bacalao al pil pil, una ensaladita con un poquito de atún, un postre. El pan lo trajo él, porque él trabajaba en la panadería de la prisión, y luego tenía un trabajo, sale y entra todos los días, y trabajaba en una panadería, y trajo él el pan. Y fue brutal. ¿Qué sentiste cuando se encuentran? Pues mira, yo sentí... O sea, yo me salí porque lo que no quería es que mi presencia o la de los cámaras interfiriera, digamos, en ese momento, en ese encuentro donde dos personas iban a ver cara a cara, ¿no? Y yo que sé qué se iban a decir. Así que dejé un poco las cámaras en remoto, yo me retiré y, hostia, todavía se me pone un poco así la piel de gallina, porque, hostias, ella le decía, a ver, yo quiero saber, cuando mataron a Juan Mari, O sea, de forma fría un poco, ¿no? a esta distancia y con un plato en medio, y ella se corregía a sí misma, cuando matasteis a Juan Mari, siempre he pensado, decía ella, siempre he pensado que si yo hubiera estado allí, porque me retrasé, porque tenía peluquería o tenía que arreglarme un poco, yo llegué tarde, que si yo hubiera estado allí no lo hubieras matado. Y él le decía, te equivocas, lo hubiéramos hecho igual. Teníamos un plan, ese era el objetivo, era nuestra orden y hubiera pasado lo mismo, lo hubiéramos hecho. Pero ese momento en que ella misma se corrige, cuando le matasteis, ¿no? Y ahí yo vi la capacidad inmensa del ser humano de perdonar, no de comprender, pero sí de perdonar. Él le dice una frase, él un tipo que está condenado por 4 asesinatos, pero él lo tiene claro, ahora. Ha tenido un proceso... Él sí que ha conseguido. Sí, él sí que ha conseguido, yo me lo creo. Llegar al punto. Yo me lo creo. Probablemente mucha gente de los que nos están viendo habrán visto quizás la película, Maixabel, se llevó tres Goyas, ¿no? Ahí estaba Luis Tosar y Blanca Portillo. Bueno, pues yo tenía los de verdad, ¿no? Los auténticos. Los auténticos, a Maixabel Lasa y Ibon Etxezarreta. Y bueno, hay un momento en que le dice en la comida. Ibon comió poco, estaba súper nervioso, macho. Comió poco. Y le dice, Maixabel, joder, yo nunca te he pedido perdón, porque creo que lo que he hecho es imperdonable. Y ella le contesta, mira, yo no te voy a decir si te perdono o no, pero sí te voy a decir que creo que mereces una segunda oportunidad. Y en esas dos frases está resumido todo este libro. Purgatorio. Purgatorio. Yo he necesitado 400 páginas para contar una historia parecida, pero se me quedó grabado. O sea, qué capacidad tenía él de darse cuenta de que si
le pedía perdón, estaba poniendo en la espalda de ella la mochila tremenda de decirle, sí, te perdono. Venga, sí, o no te Claro, perdono. pero decide ella. O sí, te perdono. ¿Y luego qué? Ya te he perdonado y luego qué, ya está. ¿Somos amigos? ¿O qué pasa después? Pero él se ha dado cuenta que es que lo que ha hecho es imperdonable, porque no hay marcha atrás. Ha matado a su marido. Esto no se puede arreglar, de ninguna manera. Y sin embargo ella le dice, pues no te voy a decir si te perdono o no. Estoy seguro que en el fondo ella le está perdonando. Y en el fondo él está exigiendo el perdón. Pero es consciente de que él no puede pedirlo. No directamente. Y ella no puede dárselo, ¿no? Ahora sí, se han visto, se han sentado, ¿no? Y han charlado sobre el porqué, ¿no? Que era lo que ella quería. Y lo que quieren muchas víctimas, ¿no? En este caso del terrorismo, ¿no? Que obviamente parece que no pasó nada, pero hace 10 años aquí se mataba gente por pensar de otra manera. Y ella necesitaba respuestas, coño, respuestas que solo el que mata puede dar, ¿no? ¿Por qué? Claro, la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué lo hicisteis? ¿Quién os dio la orden? ¿Os vio llegar? ¿Intentó huir? ¿Os miró a la cara? Quiso saber detalles. ¿Gritó? ¿Sufrió? ¿Se dio cuenta de lo que estaba pasando? Y lo explicó. Él le fue contando pequeños detalles. Luego ella quería saber, por ejemplo, ¿y luego qué hicisteis? ¿Esa noche pudiste dormir? Y el tío dijo, esa noche pude dormir. Esa noche dormí a pierna suelta. Quizás porque la adrenalina me dejó cao. Claro. ¿No? Fue un diálogo durísimo, franquísimo, en el que yo, como tipo que, como hemos hablado ya, ha estado con mucha gente que ha bordeado la maldad y la muerte y el asesinato, creo que es un tipo que ha dado la vuelta a su vida, como deberían hacer muchos otros exterroristas o gente que ha matado, ¿no? Pero no todo el mundo que mata luego es tan valiente. Claro. Podríamos decir, ¿no? Porque al final es una enmienda a la totalidad de toda tu vida, ¿no? Si has creído en una causa, ya no estamos hablando de un garabito, ¿vale? Claro. O de un bretón que mata de a sus cabeza, hijos. quizás, un idealismo ciego, Eso es, o sea, es otro tipo de... Eso es, de esto va un poco la novela. Cuéntame Purgatorio. Mira, O sea, Purgatorio. De más eso o va menos, este título, que ¿no? puedas contar. Claro, es un título. Claro, Purgatorio, ¿no? El sitio bueno, donde... ojo que te la he dedicado. Oh, esto me gusta. No sé, bueno, no sé si se entiende la A letra ver. esta que Cuidado, tengo. como A sea ver médico. si no te la traduzco yo. A ver. Querido Jordi, con esa voz que tengo, entre la letra y la voz, increíble. Jordi. Querido Jordi. Querido Jordi, gracias por querer entrar en este purgatorio. Ojo, no se sale ileso. El purgatorio te deja secuelas, ¿no? En esta novela no solo los personajes reflexionan sobre sus pecados o errores de vida, también lo hace el lector. Espero que, como intentas tú con tu programa, te entretenga, te emocione y, sobre todo, te haga reflexionar sobre aquellos años bárbaros. Un abrazo, Jordi. Un abrazo a ti por esto que enseñaron. Es que se ve a cámara. Purgatorio. Pues esta es la historia. Purgatorio es una novela, es un thriller que está gustando mucho, está teniendo muy buenas críticas. No tengo troles. No tienes crítica, ¿no? No tengo mala crítica. Y mira que el tema... Y mira que el tema es chungo, pero está contado en formato thriller, es decir, el que le gusta la novela negra va a pensar que, hostia, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo aquí? Es una ficción. Sí, es una ficción. Y el que quiera pensar más o indagar más va a darse cuenta que tiene muchas capas de lectura, ¿no? Esta es la historia de un antiguo miembro de una organización al que nunca pillaron. Un tío que en la Euskadi de ahora, esta Euskadi idílica, este oasis vasco que tenemos ahora, maravilloso, pues vive muy bien. Tiene un restaurante, va todo Dios al restaurante, el tipo es conocidísimo, un tío de éxito, ¿no? Pero guarda un secreto atroz. Y es que 35 años antes perteneció a una organización terrorista, secuestró y asesinó a una persona. Y entonces el tipo ha decidido, después de muchos años de mortificación, contar lo que hizo. Y lo hace en forma de cartas. Manda una carta a la hija de su víctima, ¿no? Para quedar con ella y tratar de sentarse y de explicarle todo, un poco lo que estábamos hablando de Maishabel, ¿no? Sentarte con tu Ser asesino, capaz ¿no? de...
manda otra carta a su antiguo compañero de comando, en estos momentos un abogado de reconocido éxito, una figura pública, que dice, no jodas, no jodas, nadie nos pilló, nadie nos reconoció, no nos identificaron, no fastidies. Ahora, ¿para qué remover, no? Y manda una tercera carta a un comisario de policía, que es el tipo que 35 años antes lo detuvo, junto con muchos otros, y lo torturó hasta reventarlo por dentro. Como diciendo, aquí todos fuimos malos, ¿no, comisario? ¿Cómo se puede medir la maldad o el hacer el mal?